allá. Bueno, mi nombre es Luis Argüelles, pertenezco a la Federación Mexicana de Automóvil Antiguo y, y de colección. Y bueno, finalmente también estoy inmiscuido desde hace unos 18 años, 19, en el mundo de la marca Packard. Quiero empezar diciéndoles que el lema de Packard, más conocido, es pregúntele al hombre que posea uno. Ask to the man who owns one. Y hay un porqué. Hay un porqué, porque quien ha tenido Packard y quien ha manejado un Packard sabe lo que significa ese coche. Y el origen de esto es precisamente la confiabilidad que tienen esos automóviles. En 1899, en un lugar que se llama Warren, Ohio, una familia que se dedicaba a producir cable y que había electrificado por primera vez la ciudad, o sea, era parte de la segunda revolución industrial que se da en la Unión Americana con productos químicos, electricidad y precisamente la iluminación. Pues tenían una posición económica sumamente fuerte. Evidentemente, en esta segunda revolución industrial, una de las consecuencias o uno de los productos más importantes del desarrollo es la invención del automóvil en 1886 por Carl Benz, presentado en Alemania, y bueno, ahí empieza la historia, pero imagínense la novedad de aquel entonces, ¿no? O sea, todo el mundo quería involucrarse en el mundo de los coches. En los Estados Unidos había una marca que había empezado, que era el Durgia, y Winton, Alexander Winton, un escocés, un irlandés, había iniciado una fábrica de bicicletas en 1896. Para 1897 hace su primer automóvil llamado el Winton. Alexander Winton en 1898 produce 20 automóviles que van a dar a familias interesantes en los Estados Unidos, como la familia Packard. Y James Ward Packard, James y William, pero básicamente James Ward, que era el hermano grande, critica el coche y dice, no es confiable. Yo le haría tales observaciones, esto es un fierro con problemas, entonces se trae una persona que se trabaja con Winton, digo, para hacer 20 coches, pues tampoco era una fabricota muy grande, ¿no? Entonces se lo traen con ellos a Heinz Weiss, y esa persona con Alexander, con Packard, empiezan a producir automóviles de un solo cilindro en el año 1899, que hacen el primer vehículo. Esto lo hacen en Warren, Ohio. Obviamente tenían dinero, espacio, oportunidad, un ingeniero, maquinaria, y empiezan a producir sus automóviles, los precursores. Crean una empresa que se llama Ohio Motor Company. Así empieza. Empiezan a traer accionistas porque era novedoso, pero sobre todo la palabra confiable. Los primeros vehículos se les tenía que cambiar el aceite pues prácticamente cada mes. La manera de arrancar pues era con crán, no había bomba de aceite, no había nada, trabajaba por salpicado el aceite, o estaban algunos inmersos dentro del aceite, los motores. Ahorita que vamos a hablar de esta historia de Packard, mucho hablaremos de los motores de Packard. Y quiero dejar una historia a un lado, que Alexander Winton finalmente vendió a esa empresa, Winton, que es de las primeras en los Estados Unidos, se la vende a un señor que se llama Billy Durant, William C. Durant, que es quien crea en 1908 la General Motors Company, y Winton se dedicó, de hecho existen motores Winton hasta la fecha, que son los motores estacionarios de General Motors, los motores industriales, los motores de diésel, es lo que derivó esa empresa de Alexander Winton. Bueno, en el año 1903 ya tenían éxito con sus coches de un solo cilindro, que todavía no tenían un radiador como tal, sino como los primeros coches que ustedes ven, como la réplica de Oldsmobile que se encuentra en la entrada, el Olvera hecho en Morelos, que está en la entrada, el Forcito que está al lado, que también es una réplica del año 1903, no llevaban todavía un radiador como lo conocemos hoy, una parrilla. Y sí es muy importante hablar de la parrilla en Packard. En el año de 1903, la empresa migra
de Warren a una planta que se construye en 16 hectáreas con 330,000 metros cuadrados, 16 hectáreas, 330,000 metros cuadrados. Sí, es una planta de varios pisos que todavía existe en Detroit, y esa planta de varios pisos la diseña un famosísimo arquitecto americano que se llama Albert Cahan, y este señor, o Albert Kahn, pero Cahan, este arquitecto lo que hace es como el arquitecto industrial de moda de los Estados Unidos, utiliza el concreto preesforzado, utiliza el concreto armado para hacer esta planta, y es una maravilla. Es la planta, evidentemente, la primera planta moderna diseñada para tal. Se conoce hoy como Packard Grounds. Está totalmente abandonado en Detroit y lleva muchos años que pertenece a la ciudad, porque esa planta en 1956 se cerró. Y eso será parte del final de esta plática. Pero bueno, en el año de 1903 inicia la producción formal en Detroit. 1904 siguen haciendo motores de un cilindro. Para 1905 hacen un motor de 2 cuerpos de cilindros hecho en Francia, de aluminio, y es de 4 cilindros este motor. Este motor dura hasta el año de 1910, y en el año de 1910 termina la producción del motor 4 cilindros tipo francés e inicia la producción del Packard 6 cilindros. Y es un súper éxito. Hablar de Packard, insisto, la palabra es confianza, es reliable. Ok, y decía yo que en 1905, 1904, 1905 tienes 4 cilindros, pero en 1904 hay un radiador con una figura muy característica. Todo el mundo se da cuenta cuando viene un Packard. Un Packard está presente porque lo volteas a ver, y hay una firma que es, lo verán, esa capilla que conforma el radiador, y lo verán en los vehículos de los 50, que hay una moldura que le da la forma a esa parrilla y que se guarda. Esa es la firma Packard, entre otras muchas cosas. Pues en 1911 está vendiéndose el Packard 6 en distintas versiones, muchas, hasta 1915, porque en 1915 se presenta un motor por primera vez, el Twin Six. Twin Six es un motor V12. Ese motor se produce hasta el año de 1923. Todos los Packards de 1915 a 1923 son V12. Packard, ¿a quién fue dirigido? ¿Cuál fue su mercado? Packard se fue directo a un nicho muy alto: o lo hago perfecto o no lo hago. Y cuando entrabas a la planta, lo que decía era quality first, o sea, primero es la calidad. Siempre había esa mentalidad. Como Ford tenía la producción masiva, ellos tenían la producción de alta calidad, de fortaleza. Packard paulatinamente se convirtió en el referente de los automóviles de lujo de la línea premium en los Estados Unidos. 1924 inicia la producción del motor 8 cilindros en línea. Paralelamente existe el 6 cilindros. El 8 cilindros en línea es un motor que dura de 1924 hasta 1954. El diseño en la familia de motores es exactamente la misma. Desde el 8, Standard 8, Light 8 durante los años 20. Posteriormente cambia y llega al Super 8. Y luego 8 y Standard 8 una vez más. Pero, ¿por qué los cilindros? ¿Por qué esto es importante? Packard tiene una competencia muy cercana. Tiene Auburn, Cord, Duesenberg, tiene Stotz, tiene 3 P's dominan el mercado americano de alto nivel. Las 3 P's americanas es Packard, Peerless y Pierce Arrow. Bueno, todas estas marcas, todo esto que les estoy diciendo, llegaban unos chasis, te vendían un chasis, un motor, un diferencial, una caja, y sobre eso algún carrocero famoso como Rolston, como Dietrich, como Darrin posteriormente, se dedicaban a hacer las carrocerías. Entonces tú llegabas y decías, como un traje, hay coches todavía que se pueden hacer así en el mundo y valen muchísimo dinero. Bueno, Packard, Auburn y muchos tenías la opción de comprar un chasis
y vestirlo como tú quisieras. Brougham, por ejemplo, fue uno de los carroceros. Pero lo mismo te carrozaba para Packard que para Chrysler. Lo mismo te carrozaba para Peerless o te podría para cualquier otra, para cualquier marca. Packard empieza a liderar este mercado, que la competencia precisamente con Duesenberg, con esos coches de gran glamour, no era sencilla. Sin embargo, Packard te garantizaba que podías ir a donde quisieras y no te dejaba tirado. Y esto es muy importante. Ford hacía exactamente lo mismo, ¿no? Te podía garantizar que el coche era confiable, pero Packard te garantizaba que ibas cómodamente y que además te daba un estatus andar en él. Ustedes pueden ver un Packard azul con azul que está ahí abajo, del año 1931, que es de León, Guanajuato. Es el modelo más chico de Packard. Ese modelo 826 que está ahí abajo es el más corto, es el más pequeño de los Packard de 1931. Y pueden ver al lado un 32 que tiene un chavo que se está haciendo así, que se llama el Adonis. Y ahorita vamos a hablar precisamente de las mascotas. Ese Packard 31 es el único año que tiene Adonis como mascota. Es un diseño simpaticísimo. Y hay otro, en 32, otro Adonis con un triángulo en la base que solamente lo sacó el Bowtail. O sea, Packard hacía coches de verdad de alto glamour y también hacía corrientitos como ese azul de Pepe Romo que está ahí abajo, para que se den una idea. Esos eran los chicos. Bueno, Packard está asociado precisamente a Pregúntenle al hombre que posee uno. No quiero entrar en tantos detalles, pero sí les quiero decir que en 1924 la producción ya no existe el B12, pero sí regresa en 1932 con un motor maravilloso, del cual dignamente está representado solamente en un automóvil aquí, que es ese Packard 39 Phaeton blindado. Ese sí es un B12. También le llaman Twin Six, pero no tiene nada que ver con el Twin Six de 1911. Es un Twin Six diferente con 175 caballos de fuerza. Ese motor solo se produjo de 1932 a 1939. Ahí abajo verán un Packard negro también, 1934. Como que ahí se acabó la historia glamorosa de Packard y le bajó una rayita. ¿Qué sucede en 34? Pues evidentemente en 1929 algo sucedió en todo el mundo, pero básicamente en Estados Unidos, que fue la Gran Depresión. O sea, la gente dejó de comprar porque no tenía trabajo. ¿Y por qué no tenía trabajo? Pues porque no había quien comprara nada. Y entonces, como no había quien compraba nada, pues los corrían, entonces pues, la gente siguió dejando de comprar y dejando de comprar y dejando de comprar. Este dejar de comprar se convirtió en algo muy curioso. Esas marcas de las que hablamos tan bonitas, Pierre Sarro, Peerless, Duesenberg, Auburn, Kurt, todas las marcas grandototas que se pueden imaginar de los independientes se las lleva la tristeza. Y la última fue en 1937. Se acabaron. Salvo Packard. ¿Qué hizo Packard? Packard le siguió metiendo lana al tema de hacer coches confiables, sólidos, resistentes y sobre todo referentes. Y siguieron vendiéndole coches a los poquitos ricos que quedaban en aquel entonces. Y siguieron vendiéndole a la clase media alta sus poquitos coches. Sí se contrajo, pero ellos bajaron y sacaron todavía un automóvil más barato, como ese 31 que ven, pequeño, grandote, con un motor Light-8, que lo que hacía era que fuera más económico el coche, pero siguieron manejando los cochesotes grandotes, tan es así que en 1932, mientras Cadillac tenía un 16 cilindros y un 12 y un 8, ellos volvieron con los 12 cilindros, y cuando Marmon tenía también un 16 cilindros. O sea, en aquel entonces la potencia se daba por número de cilindros y por motorzotes. 1939 es el último año del B12, pero 1934 también es el último año de los coches dirigidos solamente al glamour. En 1935 se presenta un Packard 120, así como uno que está ahí abajo, que tiene la parrilla cromada y unas maderitas en los estribos, y como el señor Benjamín de la Peña tiene orgullosamente uno en Cancún. En el año 35 dicen, ¿sabes qué?
o te aclimatas o te aclimueres. Y entonces empezaron a producir automóviles mucho más económicos y surge el automóvil 120. El 120 es un automóvil de 8 cilindros y tiene 120 pulgadas aproximadamente entre ejes y empieza a hacer 7 veces más producción Packard. Con menor rentabilidad, Villa Coca dice que él prefería hacer un coche Chrysler y ganar lo mismo que un japonés con 5 Toyotas. Ellos decían, poco deja mucho. Y es cierto, los coches caros tienen mucho más margen que los coches económicos. Sin embargo, o produces o te mueres. Packard produjo y produjo y se vuelve en el único gran referente porque Lincoln también tenía automóviles de 12 cilindros y tenía automóviles 8, jamás confiables como Packard, jamás tan confiables, buenos, pero no confiables. La revista de Lincoln Zephyr Owners Club se llama Blue Smoke. Echan humo azul, salvo uno que va al Rally Maya, pero todos los demás echan humo azul. Packard no, Packard es fuerte. Vuelvo a repetir la historia confiable. Packard, el 7 de febrero de 1942, y aquí hay 4 ejemplares, 1942, 7 de febrero de 42, apaga la fábrica y deja de producir el último coche, que es un Packard, precisamente un 180, en 1942. Lo van a encontrar, ahí abajo hay 3 tipos de limusín, está un formal sedán, está una limusina deluxe y está una limusina que es estándar normal, o sea, no es custom deluxe, o sea, no tiene vidrios hidráulicos, no tiene radio, no tiene buscador. Miren, aquí está la maravilla del 39. Y qué bueno que la están poniendo porque aquí les voy a mostrar varias cosas interesantes. Bueno, Packard tiene más de 600 patentes registradas propias, únicas y exclusivas, como una que luego le copiaron. Ustedes se dan cuenta que ese radiador tiene unas parrillas, son movibles. En algunos los van a ver cerrados y en otros los van a ver abiertos. ¿Saben para qué sirve, verdad? En las mañanas, si está funcionando el termostato correctamente, lo que hace es cerrarse totalmente ese radiador para que el coche se caliente más rápido. Tomen en cuenta que no todo es Cancún y todo es Distrito Federal. También hay lugares donde hace muchísimo frío y ustedes verán que se tapan los coches. Bueno, pues 1939, insisto, se produce para la producción del B12. Eso no significa que no lo vuelvan a hacer. En 1942, ese 7 de febrero, que se para totalmente después de haber hecho unos 2,100 y pico de coches grandes y unos 20,000 pequeños, se para y ya no hay coches. Un problema para los distribuidores que tuvieron que vivir de 1942 a 1945 solo reparando coches, no había que vender, muchos quebraron. Pero el B-12, curiosamente, movió los aviones P-51 Mustang y movió los P-Boat durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, ese motor Packard que se ponía en los aviones con el B-12 del P-51 Mustang, que era un motor hecho por Rolls-Royce, Packard y Merlin, llegó a desarrollar hasta 1,500 caballos en los P-Boat y los aviones P-51 Mustang fueron conocidos como el Cadillac de los aires, curiosamente. El enemigo de Cadillac era Packard, el enemigo a vencer directamente de Cadillac y Lincoln, de verdad, era Packard. Y lo lograron. Y te vamos a ver cómo lo logran. En 1942 le dan un cambio a la línea. Y hoy con esas 35 unidades podemos contar la historia, realmente la historia viva, más que en un libro. En 1942, la línea económica se llama Clipper. Y el Clipper tiene 6 cilindros y 8. Y se me pasó decirles que en 1937 presentan el motor 115, del cual ahí abajo hay un rojo convertible con 6 cilindros, 115. Ya no usa 8. Sigue haciendo coches más económicos, pero sigue haciendo coches altos. Después de la guerra, ¿qué sucede? Cadillac había ganado mucho dinero, General Motors, y Packard también.
Packard fue el 18º proveedor en monto de contratos de la Segunda Guerra Mundial para el ejército, para el gobierno americano. Y bueno, General Motors empieza a meterle al desarrollo tecnológico en serio. Packard había hecho un cambio de diseño con el Clipper, que lo van a ver ustedes, ya tiene los faros dentro de las salpicaderas, como viene desde el año 1941, también tiene un 40 azul ahí abajo que van a ver el último año que tiene los faros como fuera de la salpicadera, cosa que ya es tardío, porque desde 34 ya venía el Airflow metiéndolos dentro de las salpicaderas. Ford ya los había metido en las salpicaderas en el año 40, 39, 38, ¿no? Con los de gota. Ellos tardaron en hacer muchas cosas, eran muy conservadores en algo y eran muy agresivos en otras cosas. El chasis de 1942, perdón que brinque un poquito, pero me falta un dato importante. Les decía que ahí abajo hay un formal sedán y 2 limusinas del año 42. Y si ustedes van a Corea del Norte, y si ustedes van a Rusia, y si van a Cuba, de repente encontrarán coches hechos en los años 40 y 50 igualitos, de la marca SEAL. Y ustedes verán los coches Volga y se encontrarán un coche como muy parecido al Packard 55 y 56 que están en la esquina con la marca Volga. Los americanos le vendieron las matrices de Packard a los rusos y ellos desarrollaron el SEAL, vehículo para el Politburó, vehículos para el cuerpo diplomático, vehículos para el Kremlin, y eran Packard, igualitos. Les ponían, ya saben, les cambiaban el escudo, lo que era dorado lo volvían rojo, y bueno, hacían muchas cosas para que se viera la diferencia, pero tenían que copiar esa gran tecnología y esa resistencia. Viene la Segunda Guerra Mundial, termina, y como tantas marcas, miren, ya llegó, él fue amigo de Alexander Winton, fueron juntos a la escuela y de James Packard. Pásale, Carlos Triul, sí, es dueño del Packard 55, hermosísimo, que está ahí abajo, 400, y es el que les hago la referencia de los Volga posteriores, es ese mismo frente, precisamente el del 55 del señor, que acaba de llegar tarde, pero bueno. Y les quiero contar, este cambio con el Clipper, ustedes lo van a ver, ya tiene los faros dentro y tiene una parrilla alargada, no pierde esa firma de Packard. Ok, me regreso un poquito y perdón, es que ayer no dije algo y hoy es importante platicarlo. Ustedes se darán cuenta, y es una pregunta que muchas personas hizo ayer al encontrarse de frente por primera vez con un ramillete de Packard. Sin referente esto, y nunca se habían juntado tantos, o por lo menos que lo supiéramos, jamás en México. Y esto también es inédito, incluso en Estados Unidos, que haya un evento de chiripa como este. Todos preguntaban ayer las mascotas. ¿Saben lo que son las mascotas? Esto que tienes encima del cofre. O sea, la mascota es un estatus. O sea, es un estatus y es un significado. O sea, es impresionante ver el tamaño de los cormoranes, ¿no? Originalmente era un pelícano, pero el pelícano es un pescado, pues, un ave que come pescado y que pues al final no es tan elegante como el cormorán. ¿Y el cormorán qué es? Es una garza fina. Ese es el pájaro que ven ustedes ahí, ese pájaro que se encuentra en el escudo en la parte superior de Packard. Eso empieza allá por los años 15, 18, pero realmente se consolida hasta los años 20. Pero también van a encontrar la diosa de la velocidad a partir del año 1928. Siempre pensé que era algún dios mítico que hubiera existido en la filosofía, existía en la filosofía de Detroit, se le ocurrió a alguien, lo diseñó. Y bueno, también diseñaron el Adonis ese que vieron ahí. Pero también hay algo curioso, que es precisamente este Packard 39. Se dan cuenta que tiene una dama en un cristal azuloso y del otro lado tiene una rana. Bueno, estas mascotas no solamente se le ponían a estos coches. Este coche originalmente tuvo un cormorán grande, muy respetuosos, porque hay cormoranes que levantan, como los podrán ver distintos, unos están
agachados como en una forma de reverencia, y otros están un poquito más levantados, otros tienen las alas distintas, ¿no? Bueno, quitaban el cormorán y ponían algo diferente, que es cristal de Lalique. Esto sí es exclusivo. Y se lo podías poner a un Packard, se lo podías poner a un Rolls Royce, se lo podías poner a un Stutz. Esto es algo, si se dan cuenta, el estilo, pues como muy de los 20, ¿no? Como glamoroso, 30, como que hay un art déco, como que hay algo así padre detrás de esto, ¿no? O sea, te evoca algo, ¿no? Como que te sientes algo así como estas letras de Retromóvil que están escritas, ¿no? Te recuerda el Can-Can, te recuerda esa vida glamorosa precisamente que se da alrededor de una marca como esta. Pero esto lo hace aún más exclusivo y además tiene un detalle. Se prende. Hay un foquito. Algunos no se lo prenden, algunos no se lo ponen, pero era una opción y no son baratos. Un cristal, hay reproducciones, pero la ranita de vale unos $4,000 y este como 5,000. Esas figuritas. Eso que puedes tener. Las pueden encontrar en eBay, las hay. Son reproducciones, dice cristal mascot. O sea, esto es aparte. Seguimos con las mascotas. Packard va estilizando y no deja de tener cormoranes y cosas así. Ustedes van a ver los Patrician 53. Hay adelante un cormorán disimulado. Van a ver en los Clipper la diosa de la velocidad estilizada, clavado el art déco totalmente recto, totalmente con muchas líneas, pero ahí está estilizada las manos y el disco como Mercurio, este disco que tiene la velocidad, ¿no? Las alitas, todo este rollo significa voy muy rápido. Y encuentran también que en esta influencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresan, también traen clavado en la cabeza submarinos, aviones, misiles, cohetes, balas, todo lo que hay ahí. Y lo van a encontrar en los topes, lo van a encontrar en los coches de los 40 que nos llevan ni el cormorán, ni un emblema especial que ahorita les diré. Y son una especie de buques o tanques, conforman algo que demuestra que fue poderosa. Se les llama también ballenas sonrientes a muchos coches de los años 50 porque son cachetones, de los años 40, son gordos, son así fuertes, sólidos, con mucho trabajo. Packard busca esta aerodinámica, lo pueden ver, hay 3 sedanetas aquí, que lo hacen como, ¿viene una cabina de un avión? ¿O es un submarino? ¿O es un barco? ¿O es algo fuerte? Bueno, Packard tiene mucho dinero, sí, pero se queda un poquito atrasado y vuelvo a los motores. Cadillac lo tenía entre ojo, ceja y posibilidad de que no siguiera. Lincoln igual, Imperial igual, y cuando me refiero a Imperial no me refiero a Chrysler, me refiero a la división cara de Chrysler, que es una marca independiente que se llama Imperial. Esta consolidación hace que empiecen a golpear a los independientes y el primero que les preocupa es Packard. Y cuando me refiero a los independientes es que Ford viene de una corporación que tiene varias marcas dentro de y tiene industrias paralelas. General Motors, que fue fundada, como les decía, por William C. Durant en 1908, no solo hacía automóviles, es más, no solo hace automóviles el día de hoy. General Motors es un corporativo que tiene, entre otras cosas, galletas, Nabisco, tiene hoy investigación aeroespacial y producción y se llama Hugh Aircraft. Tiene una fábrica de carrocerías que se llama Fisher Body. Y tiene otra que hace cables que se llama Delphi. ¿Y saben cuál era el nombre original de Delphi? Delphi Packard. El nombre de Packard, la fábrica de cable, de alambre, que estaba en Warren, Ohio, fue adquirida por William C. Durant solamente por la parte del cable. Y la marca, los derechos de Packard, durante muchos años después de que Packard cerró, fueron adquiridos por General Motors. Voy a despertarles un poquito más y voy a llegar a Packard México. Para hablar de Packard México, pues hay que hablar de política. Porque finalmente, imagínense cómo era nuestro México de los años 30. Hay un libro maravilloso que les recomiendo que se llama Arráncame la vida de Ángeles Mastretta y vean la película.
En la película van a ver un Packard, que es el azul 1940 que está ahí abajo. Y bueno, en esa película y en ese libro hay detalles como que Maximino Ávila Camacho podía decir: ¿me vende usted este terreno? Se lo compro a su viuda. Sí, era muy fácil el técnico. Y bueno, en el año de 1936 dijéramos que Maximino Ávila Camacho había estado en campaña, porque en 1937 hasta 1941 fue gobernador del estado de Puebla, del único partido por el que podías votar en aquel entonces. Y no voy a decir el nombre, pero pueden recordar que es un antecedente del hoy tricolor. Pero bueno, finalmente, ahí los generalotes de la revolución, Lázaro Cárdenas era nuestro presidente de 1936 a 1940, generalote. El siguiente presidente de Lázaro Cárdenas fue Manuel Ávila Camacho, el primer periodo de 6 años. Sí es importante que haga esta referencia de un entorno. ¿Cuál era nuestro México de los 30? Pocos ricos, muchos pobres, perdida la educación, etcétera. Iniciando a generar confianza. Hay un hombre que se llama William Oscar Jenkins. William Oscar Jenkins es un hombre que llega de Tennessee en el año de 1902 a México, empieza con una fabriquita de calcetines, luego pone un negocio de préstamos, y este negocio de préstamos se mueve durante la Revolución, se hace de muchas propiedades. Él prestaba cuando nadie podía prestar. El dinero de la Revolución no eran billetes y monedas, eran unas cosas que se llamaban bilimbiques, y los bilimbiques era un dinero temporal. Llegaba gobierno provisional de Chihuahua, traigan el oro ya no sirve, no es curso legal, ahora van a usar estos papelitos, y presta el oro, y luego ibas, el billete sirve cuando te lo puedes cambiar por algo, cuando puedes comprar algo. Bueno, William Jenkins prestaba en oro, con garantía hipotecaria, garantía prendaria. Y él era muy cuidadoso con su dinero. William Oscar Jenkins vivió en Puebla y fue conocido. Les recomiendo otro libro de Axel Paxton que se llama En busca del señor Jenkins. Y en la primera página dice que en su funeral estaba llegando en la limusina Packard, su último vehículo del cual soy el propietario y está en restauración. No está nada escrito, pero William Jenkins no tenía ninguna propiedad a su nombre. Él tenía empresas y gentes que trabajaban para él. Uno de ellos, y estoy casi seguro, pero no tengo evidencia, fue Rómulo Farril. Automotriz Farril se constituye en el año de 1936, dijéramos que en la campaña de Maximino Ávila Camacho. En 1937, Maximino es el presidente, es el gobernador del estado de Puebla. Y en la avenida Juárez hoy, en aquel entonces 7 Poniente 1901, donde todavía están un pedazo de la nave que tenía Automotriz O'Farrill, donde se ensamblaron prácticamente todos los Packers, prácticamente porque hubo varios importados. Aunque en aquel entonces no era tan fácil importar los coches, pero pensando que un gobernador un poquito más capitalista que el presidente en el país, mucho más capitalista, porque Lázaro Cárdenas era más inclinado precisamente al socialismo, una corriente también internacional muy importante de aquel entonces. Bueno, había nacionalizado el petróleo y había nacionalizado los ferrocarriles. Esto es un problema porque no genera confianza en la inversión. Sin embargo, Jenkins genera un grupo que se llama Grupo Puebla de inversionistas, dentro de los cuales hay nombres que ustedes habrán escuchado alguna vez. Uno es Manuel Espinosa Iglesias, otro, pues Gabriel Alarcón, otro, Azcárraga, etcétera, 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 que se va permeando precisamente a un grupo de inversionistas que lo que tienen es confianza. La primera fábrica que hubo o ensambladora de automóviles en México se llamó Ford Motor Company de México. En La Villa, si no estoy equivocado, ¿sí es correcto? En 1925 inició la producción. La segunda fábrica que se constituye en México es Automotriz O'Farrill en el año de 1936. La tercera, camiones Chevrolet, en 1937. Pero la segunda y primera premium, evidentemente, es Automotriz O'Farrill. Automotriz O'Farrill, apoyo político, económico, en un punto privilegiado, y privilegiado me refiero a que estaba cerca de la capital.
muy cerca de Veracruz, podía hacer muchas cosas. Empieza a ensamblar automóviles. Y curiosamente, el primer automóvil de Automotriz O'Farrill sale en el año de 1939. ¿Qué coincidencias tiene la vida? Y digo coincidencias porque, si me lo permiten, aquí está el que era propietario de este coche. Y hace ratito preguntábamos a nombre de quién estuvo el coche. Curiosamente, a nombre de Manuel Ávila Camacho, presidente de este país de 1940 a 1946, el que termina con el sector militar del Partido de Revolución Institucional en el año 42 para que ya no hubiera más generalotes en el poder, pero él sí seguía siendo un generalote. Y el calibre del blindaje probablemente era el calibre del miedo en un coche de desfile. Es un parade car. Yo solamente he visto, con este es el segundo vehículo que veo convertible 4 puertas blindado, con este tipo de blindaje. Lo tenía el generalísimo Francisco Franco Bahamonde, caudillo por la gracia de Dios, así decían las pesetas antes. Y bueno, ese señor tenía un Rolls Royce Phantom 4 con ese mismo sistema de blindaje. Era un coche para caudillos. Este tema tiene que ver, o sea, los coches no están peleados con la política, los coches no están peleados con la economía, los coches tienen que ver con eso. Y Packard, evidentemente, en México, claro que lo tuvo que ver. El estatus de alguien era tener un Packard. El estatus, ahí lo pueden ver, un Packard 49 blindado de Miguel Alemán, precisamente al lado de este. Decían ayer, ¿y este es el de la escolta? No, son dos épocas distintas. Sin embargo, este coche pudo haber salido en el desfile con el otro atrás o con muchos otros. Y no es el único Packard blindado 49 que hay en México, 48. Hay otro en el Estado Mayor Presidencial, igualito negro, pero limusín blindada. ¿Qué hay detrás de Packard en México? Pues un gran capital, como les decía. Y paulatinamente, Packard también se puso a ensamblar camiones Federal y camiones Mack. O sea, o lo haces bien y lo haces bueno o no lo haces. Y efectivamente es lo que empezaron a hacer ellos. Automóviles buenos, fuertes y vendiéndose por todos lados. Evidentemente, sí había una competencia en México con ellos, que era Lincoln, era Cadillac y en su momento era Imperial. Y esto estamos hablando de la industria automotriz americana, porque Mercedes por su lado también tendría un papel. ¿Qué pasa con este diseño de los automóviles? ¡Pum! Ya regreso a esta posguerra. Empiezan a meter un diseño agresivo. Ustedes podrán ver una sedaneta Packard 1949, bellísima, clara, que se llama color arena egipcia, y que enfrente tiene un logotipo que es diferente, una mascota diferente, que es de acrílico, y tiene como un triángulo dorado, una bolita. Es el Jubilé. Packard cumplió 50 años y el jubileo es una edición que utiliza estas mascotas. La mayor parte fueron en color dorado y se veían bastante feos, pero el Jubilé son los 50 años de Packard, pero este diseño lo copian otras marcas. Con el Clipper 42 lo empiezan a copiar marcas como Cadillac, la sedaneta, Packard, de 1941, Clipper 42, y luego 46, 47, y luego los Packard Custom, etcétera. Esta línea, que también le llaman bañera, bathtub, estas tinas o lavaderos, bueno, lavabos, como quieran ver, influye en otros coches, como en el Volvo, por ejemplo. Volvo copia ese diseño durante los años 50, Saab lo copia esta línea aerodinámica, ¿no? Bueno, pero vuelvo a los motores. Mientras Cadillac ya tenía un motor V8 probado, superprobado de cabezas planas y estaba evolucionando para el año 1949 a un motor mucho más moderno, un motor de válvulas a la cabeza, es decir, esos que tienen la tapita de puntería si no están las bujías en medio en una cabeza plana de fierro. Packard se queda con ese motor 8 en línea, que fue diseñado en 1924 y que, como les dije hace rato, lo cambia hasta 1955. Pero evidentemente cuando tienes algún enemigo que no te quiere ahí,
va a hacer todo lo posible para subsidiar. Y si además no vives de hacer Cadillacs, si no vives de hacer Chevrolet, y esos se venden solitos, y no vives de hacer Lincolns, porque los Ford se venden solitos, y no vives de hacer imperiales, si de todas maneras los Dodge, los Plymouth y los de Soto se venden solos. Cadillac se subsidia para hacerlo impresionante. En 1939 el Oldsmobile, General Motors, finalmente presentó una transmisión automática, la E-Dramatic. E-Dramatic perdura tanto que se va a la guerra y los tanques Tiger utilizan dos motores Cadillac adentro, flathead, y utilizan dos transmisiones automáticas de 4 velocidades E-Dramatic. Packard es independiente y entonces lo que hace es desarrollar su propia transmisión automática, pero 10 años después, en 49, es el primer año que Packard ofrece la transmisión automática como opción. Un poquito tarde. Y un poquito tarde para modernizarse con esos motores V8 que debían haber sacado. No es hasta el 400 como el que tiene Carlos Triulci ahí, de 376 pulgadas cúbicas. ¿Y por qué se llama 400? ¿Y por qué 376 pulgadas cúbicas? Porque de 1899 a 1903, en Warren, Ohio, se produjeron 400 coches en 4 años, un promedio de 100 coches por año. Evidentemente, en 1899 no fueron tantos, pero eso los motivó a que se fueran a Detroit. Ellos, cuando generan el primero, producen el primer 400, como el de Carlos Triulci, que está ahí abajo, guinda con azul el coche, se refiere a los 400 Packard del origen, pero también están haciendo presión para que haya un desarrollo tecnológico forzado. Y este desarrollo tecnológico forzado los hace decir, vamos a llegar a 376 caballos, querían llegar a 400 caballos, digo, 376 pulgadas cúbicas. El coche realmente tiene 300 caballos, lo que puede desarrollar cuando tiene 2 carburadores como el 56 que está al lado. Ese coche sí anda, ese coche tiene 2 carburadores y sí hay 376 caballos. Bueno, espero no aburrirles mucho, pero voy a dar datos importantes, que es, ¿qué pasa con Packard? ¿Por qué Packard desaparece? ¿Por qué esta fábrica independiente desaparece? Ellos habían decidido unos años antes, básicamente con el Clipper, que era una bronca para ellos, carrozar, menear, poner las prensas, y que mejor lo hiciera alguien que solamente se dedicaba a eso. Entonces, si estaban acostumbrados a mandar a hacer carrocerías a mano para otros coches, había una empresa que estaba en Detroit que se llamaba Briggs. Briggs, como Fisher Body, solo hacían carrocerías. Briggs era un independiente que le maquilaba carrocerías a todo el mundo. Briggs desde 1941 le hace carrocerías a Packard, hasta que en 54 le dijo, ya no te hago ningún coche más. ¿Por qué? Porque me acaba de comprar Chrysler. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá defendernos? Entonces, ya había una corriente por ahí de los independientes de que ya no aguantaban a las grandes corporaciones. Si vean una película que se llama Tucker, el hombre de su sueño, los 5 grandes de Detroit los traen trabado a todo aquel que pueda ir contra ellos. Entonces, tratan de juntarse Nash, Hudson, Studebaker. Hay un señor Mason que es el que los quiere jalar a todos. Y saben que vamos a hacer un bloque común, así como el frente de ahora, que no se ponen de acuerdo, vamos a hacer un frente automotriz. Mason se muere. Packard iba a producir los motores V8 para Hudson. Y bueno, en este intermedio que se muere Mason y que solo Packard dice, pues ya no hay cómo hacerle a las carrocerías, vamos a echarle un jaloncito y compran Studebaker de South Bend, Indiana. Y entonces la empresa empieza a hacer Studebaker Packard, aunque los Packard se hacían en Detroit. Las carrocerías de los 400 de 55 y 56, la carrocería de los Patrician, es hecha en la planta de South Bend, Indiana. Se empiezan a carrozar los coches en la planta de Studebaker. Evidentemente también Studebaker quería su pedacito de poder y empiezan a colarse en el buró. Ellos debían haber hecho para el año de 1955 250,000 unidades como break-even point, como punto de equilibrio de la empresa. Debía haber 250,000 unidades producidas, solo llegaron 86,000.
Ustedes dirán cómo le hacen 56, donde le mete todavía más glamour. O sea, el Packard 55 y 56, de verdad, ver un Caribbean convertible es un sueño. O ver un Caribbean Coupé del 56, un Caribbean 2 puertas hardtop, es un sueño. Le hacen todo, de hecho hacen un prototipo que es el Packard Dictator y hacen el Packard Panther, o sea, empiezan a meterle, pero en serio. La suspensión de esos dos Packard, insisto, Ford Honda 55 y 56 es eléctrica. Hay un switch de mercurio que le permite nivelar el coche y lleva unos motores y se mueve. Un verdadero desgarriate, pero te permitía un caminar suave, ir despacito o ir rápido, pero muy suave. Decían que cuando ibas a Veracruz de Puebla, llegabas a Veracruz con el frente caído. Y cuando regresabas de Veracruz a Puebla, levantado, porque en lo que se le acomodaba el mercurio, con tanta subidita y tanta bajadita, el coche como que venía un poquito difícil. En 1955 y 56, otra de las patentes Packard es algo que también Chrysler utilizó después. Chrysler lo hacía por chicotes, Packard por servos eléctricos. Packard tenía un sistema en su transmisión Ultramatic de diseño propio, ahora con botones, un cuadrito en lugar de la palanca donde tenías la P, la R, la D. Esto era la locura. Muchos automóviles desde el año 1940 tienen un radio con buscador de estaciones como lo tienen los vehículos Thunderbird y como muchos otros coches, y esos radios los hacía Delco, entre otros. Packard tenía esa alternativa, un buscador de estaciones automático con un motor que te va llevando a cuando una estación suena. ¿Qué pasa en 1957? El último gran Packard se termina el 25 de junio de 1956. El último gran Packard, que es precisamente como esos Ford Honda, te insisto, son los grandes y últimos glamorosos de la Packard. Y entonces, como hay una guayina aquí abajo, doradita, que tiene unas tablas de surf adentro, esa sí es un Studebaker. Los gringos decían, chale, ¿eso es Packard? Porque Packard está asociado a fortaleza. Y de repente ves, pues este es un Studebaker que le dieron una pasadita así, tomaron los instrumentos del Packard 55-56 y quitaron el tablero de Studebaker y pusieron un tablero hecho de fibra de vidrio. Esta camioneta que está aquí abajo tiene un tablero de fibra de vidrio con instrumentos de Packard y un radio de Packard. Pero no deja de ser un Studebaker. Solamente se hicieron 860, pero si eran 250,000 unidades, 860 unidades como esa cosa. Y luego, y digo, esa cosa fue mía, entonces la conozco perfectamente. Y tiene un motor 289 pulgadas cúbicas, Studebaker, pero tenía que tener potencia. Pues como no, le pusieron un supercargador de fábrica que era vendido igual que los Thunderbird Serie F, de 1957, un supercargador de la marca Paxton McCulloch. McCulloch es la misma de los motorcitos de los go-karts, esa misma empresa hacía supercargadores desde los años 40, que eran un aftermarket. Se lo ponen y desarrolla, en lugar de los 202 caballos que tradicionalmente tendría el motor 289 pulgadas cúbicas Studebaker, 270 caballos con ese supercargador que tiene, que es una licuadorota así grandota. Bueno, 58 es una catástrofe. No solamente los hacen feos, los hacen espantosos. Y hay muy pocos y valen una lana. Pero 58 son poquitos los que hay Studebaker Packard. En 1957, el frente dice Packard y atrás el emblema de la tapa dice Studebaker. Son South Bend, Indiana. Tienen la moldura evocando muy parecida a la del Packard 56-55. Pero la verdad se ve muy ligerito. Tiene la moldura lateral del 400, que es una moldura preciosa de acero inoxidable, pero más ligerita. Y costaban una lana. Eran bastante caras. Y bastante feo. Y se cae. Y entonces dejan de producir Packard en el año de 1958. ¿Y qué pasa? Y este es un dato importante. Hay una red de distribuidores Packard, que bueno, pues de repente vendían Studebaker, vendían Packard, de repente ya no tenían nada. ¿Y ahora qué hacemos? Hoffman, un señor que importaba Daimler-Benz a los Estados Unidos, tomó esa red. Muchos distribuidores Benz del día de hoy fueron distribuidores Packard en los años 50.
¿Qué sucedió en México? Ya no los voy a aburrir mucho, pero ¿qué sucede en México? En 1954 dice un señor que iba caminando en la calle y que se encontró a otro señor y dice, oiga, quiero traer coches alemanes. Ese señor se llamaba Alfonso de Hohenlohe. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? El príncipe de Hohenlohe. Una familia un poquito cargada, ¿no? No saben que su familia él era alemán, pero por parte de madre era mexicano. Él tiene que ver con esa familia del rancho La Escondida de por allá, por Querétaro. Tiene que ver con una casa de los Azulejos aquí en el centro. Tiene que ver con ser descendiente de la familia de Iturbide. Por eso tenía casa en México y tenía un tío aquí, muy rico. Y tiene que ver con Pita Amor y tiene que ver con Elena Poniatowska y con toda esta familia. Hohenlohe. Pero se acercó a un señor que dice que conoció en la calle, Rómulo Farril, qué coincidencia. Y qué coincidencia Alemania, y qué coincidencia Manuel Ávila Camacho y los alemanes y los coches alemanes, y qué coincidencia de que todo el poder de los alemanes dura, pero digo, de Ávila Camacho, dura prácticamente, pues hasta Gustavo Díaz Ordaz, curiosamente, porque también fue poblano y también pertenecía a ese grupo importante. Bueno, pues en 1954 dice, trajo dos Volkswagen sedán. En 1955 con 9 coches de esos corrieron la Panamericana, ¿no? Y terminaron la carrera Panamericana los 9 coches. Y en uno de ellos iba Alfonso de Hohenlohe. 54, perdón, 54. En el año 55, es confundí la fecha por una razón. En 55 lo que hacen es que es la gran feria México-Alemania, aquí, y un señor de apellido Krause abre Automotriz Central en México, que es el primer distribuidor Volkswagen. Para no aburrirles mucho. La planta de Studebaker se encontraba en Ecatepec, aquí cerquita. Y en Ecatepec empezaron a ensamblar en 1955, después de que en Automex hicieron 200 Volkswagen Sedán. La producción continuó en la planta Studebaker, haciendo en Ecatepec Volkswagen. En 1961 tuvieron su planta en Halostock, Estado de México, que es la primera planta Volkswagen como tal, ya destinada a esto. Y en 1964, Krause, O'Farrill y demás terminan con la sociedad y Hohenlohe, y entonces Volkswagen de México es la primera empresa de capital 100% extranjero permitida por la ley en nuestro país. ¿Se acuerdan que había una ley de inversión extranjera, 4951? Volkswagen fue 100% y con permiso todos ellos. Y entonces se volvieron distribuidores, porque sí hay distribuidoras que se llaman O'Farrill de Volkswagen. Y bueno, pues todo esto sigue. ¿Y qué pasa con Automotriz O'Farrill en Puebla? Empieza a ser un coche que ustedes conocen, Hillman, Sunbeam, Morris. Empiezan a traer Citroën y evidentemente camiones Mack, camiones Federal. Siguieron produciendo prácticamente hasta, yo creo que el año 63, 62, en algunas cosas, porque el método de López Mateos, el método milesimal, hizo que el 60% de los automóviles, de la integración de un automóvil, fuera un producto hecho en México. De ahí solamente sobrevivieron las fábricas que sí tenían capacidad de fundir motores, porque el peso específico a la hora de hacer la cuenta del valor del coche, el motor y otros componentes significaban más o menos el 60%. ¿Qué pasó en el mundo? Bueno, Studebaker siguió produciendo automóviles y llegó a ser uno que es el Avanti, y el Avanti es en fibra de vidrio. Creo que se produjo hasta el año 66, Carlos, por ahí, y luego se vuelve a hacer en los años 80, y luego en Cancún, Mike, un señor que tenía un hotel que se llama Avalon, o se llamaba Avalon, iba a hacer ese proyecto de los coches enfrente de casa de Benjamín, hay todavía uno de los últimos Studebaker Avanti, solo con la marca Avanti, y es de los años 80 o 90. Pero bueno, toda esta historia es larguísima y lo único que les quiero decir, espero no haberlos aburrido tanto. Y esto, dígame usted, señor. No, yo no lo sé. ¿Ustedes saben? No tengo idea.
con lo que quedaba del Avanti. Fue el último intento, ¿no? Y se hizo con motor Ford, se hizo con motor Chevrolet, hicieron muchísimas cosas sobre esos cascarones de fibra de vidrio, convertibles, faros cuadrados, incluso hay Avantis de 4 puertas, ¿no? Esto de Becker y Packard tuvieron plantas en Canadá. Y usaban los supercargadores precisamente como estos. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. No, lo que perdonen ustedes porque les di demasiada información, demasiado rápido, pero es una historia muy, muy larga la que hay. Y de verdad pregúntenle al hombre que posee a uno. Muchas gracias. Esperen, no se me vayan. ¿Quién quiere diploma? Sí. ¿Lo pueden llenar ustedes? Dámelo para Monterrey. Esta me la robé del hotel, pero no prende. Pues por eso. Tiene una plumita. Y bueno, además, ahorita enseguida viene una presentación de un libro de la hija de Tito. Si alguien me presta una ¿Ahí se pluma. quiere quedar? ¿Alguien tiene una pluma para que se ¿No lo funciona? No. ¿Quiere plumas? ¿Qué pasa? Ni trato de hacer algo.